Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 591, Victorias útiles. Submisión, Alquimia de la jungla, completada. Requisito, ayudar a crear una poción mientras estás en la jungla usando solo ingredientes recolectados en la jungla. Recompensa, se obtendrá un ticket de fórmula de poción cuando se pueda. Submisión, forja en la jungla, completada. Requisito, ayudar a crear un objeto para la frente usando únicamente materiales encontrados en la jungla. Recompensa, se generará un ticket de plano de forja cuando sea posible. Clark miró la pantalla del sistema con una pequeña sonrisa. Había esperado esto, pero no había aparecido hasta que Ralph había preparado ambas dagas empapadas en veneno y María había descansado lo suficiente para colocar todo el antídoto contra la araña de la jungla en un frasco. Esto por sí solo era muy bueno, ya que Clark sabía que tendría dos cosas para darles a los dos. Lo único que no sabía era si serían útiles. Solo porque obtendría algunos planos o algunas fórmulas, podría no ser lo que el grupo necesitaba. En ese momento, todavía estaban a la vista de su campo. Sin embargo, sabía que cuanto más tiempo permanecieran allí, menos confiarían las bestias cercanas en que todavía había una bestia poderosa con la que no debían meterse aquí. La araña caníbal de la jungla había estado aquí y había asustado a las otras bestias. Por lo tanto, este lugar estaba intacto. Cuando el grupo llegó e hizo mucho ruido junto con la energía del fuego y la escarcha que indicaba una batalla, las otras bestias se dieron cuenta. Definitivamente tendrían miedo ya que algo había matado a una poderosa bestia a la que no habían podido acercarse. Sin embargo, ahora que había pasado algún tiempo y no percibían nada nuevo ni poderoso, las otras bestias creerían que el atacante había muerto o estaba débil. No era un pensamiento codicioso, era instinto. Las bestias querían una comida gratis o una comida fácil. No les importaba cuál encontrarían. Además de esto, el grupo tampoco tenía pensado quedarse allí. Clark todavía tenía una misión que cumplir, asegurarse de que habían mapeado la violenta jungla. Tenían que seguir avanzando. Pero también sabía que se dirigían hacia una mazmorra más grande que no había sido explorada durante mucho tiempo. Estos objetivos no podrían avanzar si no avanzaban. Una vez superada la alquimia y la forja, Brad, Gerald y R.S. se hicieron cargo de la guardia nocturna hasta la mañana. Habían sido ellos los que habían descansado mientras los demás trabajaban, simplemente porque no necesitaban ayudar mucho con la guardia o con sus habilidades. Carecían de habilidades de forja y alquimia. Clark, por su parte, había escrito el análisis tanto de la poción como de las dagas. Esto ayudó a María y Ralph a entender los defectos y los beneficios de lo que habían hecho. Si bien sabían que Clark los había escrito sin que ellos le prestaran atención, ninguno de los dos le dijo una palabra. María porque todavía estaba aprendiendo y Ralph por terquedad. La fórmula te atrapa está girando. Perfume que borra el olor, algo común. La poción para borrar olores utiliza una mezcla de hierbas que se sabe que crecen de forma natural en muchas zonas. Sin embargo, se puede modificar en función de las hierbas que crecen de forma natural y que no dañarán a quienes usen dicha poción como perfume. Las hierbas naturales actúan como un supresor de olores. Pueden tapar los olores y hacer que parezca que quien usa ese perfume es uno con el lugar en el que se encuentra. Se debe preparar un nuevo lote para cada área en la que se desee usar la poción. Si bien esto no hará que el usuario sea completamente invisible a las narices de las bestias más sensibles, será de gran ayuda en los viajes. Las bestias más débiles que podrían causar problemas tienen una probabilidad drásticamente menor de oler a los usuarios y atacarlos. Especialmente si son territoriales. Muchas personas crean esta poción de alquimia para contrarrestar a bestias específicas que viven en manadas o grupos más grandes. Clark lo apreció. No era una poción asombrosa que pudiera curar heridas o resolver una crisis importante. En cambio, era una poción básica que los ayudaría en general.
Como todos sudaban y no podían lavarse dentro de la jungla, sus olores serían más fáciles de percibir para las bestias. Esto eliminaría eso recolectando las hierbas adecuadas. La gache de forja está girando. Aleación de acero y madera, poco común. El árbol de madera de acero es un árbol muy difícil de romper en la violenta jungla. La mayoría de la gente pensará que en realidad es un árbol. Sin embargo, no es realmente un árbol. Es una bestia llamada bestia de árbol de madera de acero. Si bien se pensaba que era una planta, pronto se descubrió que las raíces son en realidad una bestia tipo pantalón con afinidades de metal y tierra. Crece partes parecidas a la madera por encima del suelo para recolectar energía. Esto le permite crecer y, al mismo tiempo, permanecer seguro. Se puede cortar si alguien lo sabe lo suficiente. La apariencia y la textura similares a la madera son en realidad metales orgánicos únicos que se pueden forjar. Muchos carpinteros se quedaron atónitos por sus fracasos al cortar y tallar este árbol que no se dieron cuenta de que era una bestia. Los herreros que han sido capaces de hacer aleaciones con este material se pueden contar con los dedos de una mano. Poder fabricar armas con él las hace muy únicas. Por lo tanto, son excelentes para vender a mucha gente. Sin embargo, su dureza disminuirá si no se las cuida adecuadamente. La bestia no sufrirá daño al perder partes de sí misma por encima del suelo, ya que a menudo crecerá hasta romperse de forma natural. Los herreros que aprenden a forjar con esto a menudo crecerán mucho más rápido porque la aleación pone a prueba su control de la energía, ya que el material podría arder de forma similar a la madera si se calienta de forma inadecuada. Clark estaba muy interesado en esto. No solo porque había más detalles sobre las cantidades de materiales necesarios, sino porque podía decir que Ralph sería capaz de cazar una bestia tan única y reunir los materiales de esta bestia fácilmente. Ya tenía las habilidades para manejar las energías de forja que su bestia compartía con él. Ahora podía aplicar eso a la lucha. Además de esto, estaba el hecho de que Ralph ya estaba aprendiendo más sobre la forja con solo considerar cada material que encontraba para un proyecto. Si pudiera obtener esta madera de acero, entonces pondría a prueba su control sobre las energías que compartía con sus bestias. Para cuando pudiera usarlas para forjar con esto sin problemas, naturalmente sería un herrero mucho mejor en general. Además de esto, estaba el hecho de que definitivamente podría crear algunos artículos únicos. La roca siempre sería algo único que otros no podrían conseguir. Por lo tanto, Isa tendría que esforzarse para venderlos. No solo eso, sino que estos debían ser mantenidos por Ralph, quien podía forjar dichos materiales. Era una fuente de ingresos garantizada incluso después de ser vendidos. Clark vio que los dos ya se habían desmayado. Puso las dos fórmulas diferentes y los papeles de falsificación junto a ellos. Las descripciones fueron suficientes para sorprenderlos cuando los dos despertaron en sus propias tiendas. Pero Clark realmente sabía que se tomarían el tiempo para memorizar y absorber todo lo que pudieran. Tienes muchas cosas guardadas para todos. Más que yo. Isa miró a Clark. Había gastado algo de energía con su elemental de fuego, pero se había despertado después de un breve descanso. Sí, pero no puedo decir cuándo será el momento de hacerlo todo. Solo necesito seguir adelante. Clark intentaba ser un poco misterioso, pero Isa se dio cuenta de que él también estaba inseguro de muchas cosas en su futuro. Tú también deberías descansar, ¿sabes? Puede que no lo demuestres, pero con Cream durmiendo y creciendo, estás mucho más débil. Isa no creía que pudiera vencer a Clark en una pelea, pero él no estaba recibiendo energía de dragón de Cream en este momento. Definitivamente tendría menos resistencia de lo habitual. Lo sé, pero hay algunas cosas en las que me estoy centrando. Cream consumió algunos materiales muy buenos. Incluso consumió uno que no tengo idea de qué pasará cuando se absorba por completo. Clark mostró cierta preocupación. Isa sabía que estaba preocupado por Cream. Lo que Clark no demostró fue que también estaba preocupado por el crecimiento de Cream. Cream estaba absorbiendo muchos materiales dentro del espacio de domesticación. Pero también estaba trabajando en el frasco que había obtenido en la mazmorra. Algo que aparentemente contenía más de lo que la mayoría supondría. Clark había leído el análisis y otras cosas.
Comprendió que Krim necesitaba concentrarse mucho en sus esfuerzos y necesitaba la energía de Clark. «Sabes, tomaré una pequeña siesta antes de que todos se despierten. Cuanto más descanse y medite, más ayudará a Krim. Especialmente con Debbie y Shai cazando ahora mismo». Clark podía sentir a sus otros dos compañeros probando sus habilidades. Capítulo 592, Los caminos de crecimiento de Debbie. Ya están todos despiertos. Clark se sorprendió al ver que Ralph y María ya estaban junto a las brasas del fuego. Había esperado que todavía estuvieran despiertos. Por eso había permanecido tanto tiempo en su tienda. A última hora de la noche, Debbie había regresado con Shai. Los dos habían terminado alejándose bastante del radio del campamento solo para explorar y también para estar al tanto de lo que pudiera estar sucediendo en la zona. ¿Qué? ¿No querías que alguien desayunara contigo? Por eso te escondiste en tu tienda. María se burló un poco de Clark hasta que vio que Debbie estaba agarrada a un hombro y Shai al otro. Se rió un poco al darse cuenta de que había estado pasando tiempo con los dos que claramente estaban descansando pero no querían entrar al espacio de domesticación. Clark negó con la cabeza. Su mente estaba un poco más distraída por la gran cantidad de energía que Debbie había reunido la noche anterior. Aunque Clark sabía que Debbie estaba creciendo mucho más rápido que antes desde que habían llegado al desierto, estaba un poco triste porque los dos habían estado trabajando por separado con más frecuencia. Pero para ser justos, Debbie era su bestia espiritual. Nacieron juntos y siempre estarían juntos. Sin embargo, su fuerza no era solo singular. Tuvieron que volverse más fuertes por separado a veces para poder ayudarse mutuamente. La fuerza que Debbie había logrado reunir estaba completamente relacionada con las energías espirituales que robó de sus presas. Luego, la energía de muerte que obtuvo también fue almacenada. Esto hizo que Clark sintiera la mayor cantidad de energías que Debbie estaba reteniendo. Pero como no había notado que Debbie cambiara de apariencia, era fácil darse cuenta de que se estaba preparando para un mayor crecimiento repentino. Al mismo tiempo, Clark también se estaba preparando para hacerse más fuerte. Se dirigían hacia más mazmorras y otros lugares que podrían tener mejores posibilidades de crecimiento. Sin embargo, la energía que estaba percibiendo a través de su vínculo con Debbie definitivamente había estado fluyendo correctamente. En todo caso, Clark podía sentir que también estaba adquiriendo una mejor comprensión. Como Debbie era una bestia muy misteriosa en términos de existencia, Clark podía decir que su potencial general iba a crecer más que el de la mayoría de las bestias. Muchos ni siquiera podían asestarle un golpe ahora. La risa que Debbie soltaba ya era suficiente para degradar la mentalidad y causar estrés auditivo. Esta era una de las formas en que Debbie había estado cazando presas en la noche. Sin embargo, todo el grupo lo había escuchado. Por eso Clark había llegado a un acuerdo. Los peligros de que Debbie usara este método para cazar y en las batallas con el grupo eran que afectaría al grupo. Sin embargo, eso fue solo al principio. Las energías únicas en ese ataque ahora eran ineficaces en términos del grupo. Esto era algo bueno para el grupo, pero también significaba que una bestia que no dependía demasiado del sonido podría resistirse fácilmente a esto. Y dado que esas bestias también tenían sentidos más agudos en otros aspectos, la invisibilidad que tenía Debbie no sería útil ni siquiera para un ataque sorpresa inicial. Esto, a su vez, significaba que Debbie perdería la oportunidad de lanzar un mordisco escalofriante que debilitaría por completo a su oponente y, al mismo tiempo, lo fortalecería. Esto solo le dejaría la habilidad innata de flotar en el aire y usar el ataque de garra de sombra. El ataque de garra de sombra era un ataque fantasmal extrañamente aterrador que utilizaba algo de energía espiritual y de muerte. Asestaba un golpe desagradable que causaba una ligera putrefacción en el lugar atacado. Algo bueno contra bestias más grandes, ya que seguiría siendo un ataque doloroso. Sin embargo, no fue un ataque de un solo golpe. Atacar así pondría a Debbie en peligro. Por eso Clark estaba pensando tanto en esto. Tenía que ayudar a Debbie a hacerse más fuerte y crecer más pronto que tarde. Especialmente porque podía notar que Debbie ya estaba creciendo y adoptando una apariencia más humanoide. Conservaba su linda y redondeada forma anterior, pero a menudo se movía con una apariencia más infantil,
tratando de imitar y mantener la forma de brazos y piernas en todo momento. La profunda oscuridad que parecía un abismo sin fin cuando Debbie abría la boca también se había extendido aparentemente por todo su cuerpo. Con esto como orientación, Clark comenzó a analizar el tema. Había visto que Debbie tenía el potencial de ser un señor fantasma o un rey fantasma. El análisis había demostrado que dependía de la energía espiritual mientras conservaba algunos de los no muertos. La energía del alma y el enfoque de la energía espiritual eran únicos. Pero ¿era esa la mejor manera de que Debbie creciera? La energía de la muerte fue el factor clave aquí. Clark había estado viendo los cambios en el flujo de energía a medida que Debbie absorbía más. También había notado que el análisis sobre el potencial de crecimiento de Debbie cambiaba. En lugar de un pequeño espíritu o fantasma, tenía un nuevo camino en el que Clark y Debbie compartían intereses. Debbie no ignoraba esto. Clark compartía cada detalle con Debbie mentalmente. Eso significaba que Clark no ocultaba ningún análisis o pensamiento a su familiar de mayor confianza. Los requisitos para el crecimiento del Ségede de alma son complicados. Debido a que la bestia debe ser una bestia fantasmal única, debe fortalecer su propia energía del alma con la energía espiritual de muchas otras bestias. Esto también requiere una gran cantidad de energía de muerte tomada de otras bestias también a través de la casa. Las energías condensadas se utilizarán para reformar el cuerpo y crear un espíritu de múltiples capas. Este proceso será potenciado o interrumpido por el domador, ya que también necesitará compartir su energía vital para permanecer en equilibrio con la bestia durante este proceso. Por lo tanto, las probabilidades de morir son muy altas. La remodelación imitará los huesos humanos al condensar las energías espirituales y del alma. La energía de la muerte se convertirá en el núcleo principal y actuará dentro y alrededor de esas energías espirituales y del alma. Así es como se adopta una forma más humanoide junto con una disminución en la tipificación de no muerto para centrarse en la modelación de la energía de la muerte y la energía espiritual. Además, el potencial de crecimiento de este camino es considerablemente mayor, ya que se trata de una ley fundamental de la existencia que todas las facetas de la existencia tendrán de una forma u otra. Por lo tanto, el camino potencial no puede describirse completamente hasta que se alcance cada paso. Esta es la sección que más curiosidad le generó a Clark. El sistema siempre le había estado mostrando más. Incluso había aparecido para compartir más información útil. Era más inteligente que antes, como lo había indicado claramente en algunas de las misiones que había realizado. Por lo tanto, la existencia o la fuerza que la controlaba, le estaba dando más a medida que pasaba el tiempo. Entonces tenía sentido que el análisis del sistema compartiera más, ¿verdad? Sin embargo, justo ahí, estaba la prueba de que se estaba ocultando intencionalmente cierta información. Eso solo hizo que Clark quisiera arrancarse el pelo y aprender todo sobre eso. Pero tener eso en su mente había sido suficiente para que Debbie mostrara su propia atención. Clark había comprendido que Debbie y él eran lo mismo. La pérdida de los padres de Clark era lo mismo que la de Debbie al perder a los suyos. Eran hermanos. Familia. Bestia espiritual y domador. Lo más cercano que alguien podría ser. Por lo tanto, cuando Debbie vio el potencial de este camino por recorrer, eso fue todo. Este era el camino que había decidido tomar y estaba cerca de pisarlo por completo. Clark solo necesitaba encontrar materiales lo suficientemente buenos para él. Submisión, olor a podrido. Requisito, seguir el olor de la podredumbre hasta su fuente. Recompensa, aumento de mapeo en el mapa de jungla violenta. Clark se burló internamente del sistema mientras comía un trozo de cecina seca que habían traído como ración básica durante el viaje. El sistema había notado claramente los pensamientos de Clark y agregó esto aquí. Donde algo se pudría, significaba muerte. Por lo tanto, Debbie tendría más posibilidades de obtener más energía de muerte para fortalecerse. También significaba que Clark tendría la oportunidad de buscar algunos materiales únicos. No todos los lugares tenían cosas podridas en lugares condensados. Pero para ser justos, la jungla parecía ser única. Muchas plantas crecían a un ritmo rápido. Por lo tanto, tenía sentido que para facilitar eso,
las cosas también se pudrieran bajo la humedad y el calor constantes. Era un ciclo de vida que permitiría que las plantas crecieran mucho más rápido. Sin embargo, eso significaba que la fuente de la podredumbre también sería la fuente del crecimiento de una planta más grande. O incluso de bestias tipo planta que pudieran crecer mucho más fuertes. Estos pensamientos consumían la mente de Clark mientras comían y charlaban aquí y allá antes de que comenzaran a limpiar el campamento. Era hora de irse antes de que las bestias cercanas vinieran a investigar los peligros después de una pelea con la araña caníbal de la jungla. Capítulo 593, Rastreando la podredumbre. Olvídense de abandonar el campamento de inmediato. ¿De verdad podemos dejarlo así? Ese olor debe ser de la sangre de araña que está allí. O tal vez algo que la araña guardó para más tarde por aquí. Grace detuvo al grupo antes de que se levantaran y abandonaran el área. Si bien su preocupación era justa, si las bestias de allí habían guardado algo, los demás no veían motivo para guardarlo o llevárselo consigo. Especialmente si ya se estaba pudriendo. Aunque puede que tengan buenos materiales. O pueden usarse para la alquimia. ¿Y si son bestias raras como la rana de piel venenosa? Hectómetros. Isa pensó que tenía una mejor idea. Sin embargo, Clark ya sabía lo contrario. Tengo la sensación de que el olor viene de otro lugar. No lo habíamos olido hasta esta mañana. Así que eso significa que probablemente está cerca y que el olor llegó con la brisa y la niebla de la mañana. El resto del grupo pareció estar de acuerdo, ya que nadie respondió lo contrario. Eso significa que también vamos a oler así. No. Gerald sabía que eso sucedería. Podía sentirlo en sus huesos. Sin embargo, independientemente del olor, también estaba pensando en lo difícil que sería rastrear o esconderse de las bestias peligrosas. Olerían al grupo que se acercaba o se escondía. No les sería de ayuda. Mientras todos permanezcan cubiertos, podemos controlar cualquier enfermedad que venga con el olor. No dejaré que nadie se enferme. María estaba segura de que lo que fuera que producía el olor pútrido no sería bueno para la piel desnuda. Por lo tanto, ella y Lit estarían listas para purificar y curar a cualquiera que se sintiera abrumado por los vapores. Mientras el grupo seguía los extraños olores que se mezclaban para crear lo que había dejado sus estómagos al borde, Brad y Reese habían adoptado enfoques diferentes. Reese había logrado envolver un paño adicional con algunas hojas de té. Si bien no estaba contento con el empaque del té, estaba muy contento de encontrarle un nuevo uso. Por el lado de Brad, había logrado que sus armamentos poseídos alteraran la parte del casco de su cuerpo. Por lo tanto, Brad tenía un protector facial que cubrió con tela, lo que efectivamente hizo una mejor máscara que lo ayudó. No es que su bestia pudiera oler, ya que era una bestia principalmente de tipo metal. No creo que el olor tenga ningún efecto. Ralph se detuvo un paso y respiró profundamente. Miró a todos como si estuvieran locos. Estáis todos agotados de tanto renunciar a todo. Es un milagro que podáis volver a oler algo, le espetó Isa a Ralph. Sabía muy bien que los herreros a menudo tenían problemas para oler las cosas debido a la ceniza fina y otras cosas que les entraban en la nariz. Incluso usar una máscara de tela para bloquearlas en la fragua no ayudaba en nada a un herrero. Oh no, alguien no está sufriendo, así que asegúrate de ser breve y cruel con ellos. Ralph pateó una pequeña ramita hacia Isa en represalia. Los dos comenzaron a discutir un poco, lo cual estaba bien ya que Clark sabía que ambos mantenían el volumen más bajo para evitar atraer bestias. Por lo que he notado, nos estamos acercando a una fuente de olor más fuerte después de atravesar los matorrales de allí. Las raíces de las plantas muestran signos de descomposición junto con raíces más grandes y oscuras que creo que no son plantas. Ella siguió el ritmo de Clark para poder hablar con él. Había comenzado a estudiar el área en el momento en que habían dejado el campamento y comenzó a seguir un extraño olor a podredumbre. Yo también lo veo. Intentaré conseguir más información para ti. Sé que tienes un diario más grande que estás usando como guía para la violenta jungla. Te ayudaré con eso. Ella sonrió ampliamente cuando Clark respondió. No pensó ni por un segundo que Clark extrañaba a su guía de la violenta jungla. En su opinión, él era el mejor compañero de investigación para ella.
Solo él podría ayudarla a desenterrar detalles ocultos. En este caso, Clark había comenzado a utilizar el análisis del sistema. Estaba seguro de que podría distraerse de los pensamientos sobre el futuro de Debbie bombardeándose con ese tipo de análisis. Eso, y se había dado cuenta de que Shai se había despertado y quería que la sostuviera en sus manos, donde podía ver mejor mientras él analizaba el área. Solo estoy revisando el camino que estamos haciendo. Hay mucha descomposición y podredumbre, aunque el resto de las plantas están sanas y creciendo. Tengo la sensación de que es una bestia. Podrías revisar las sombras y tener una alarma lista. Clark vio que Shai enviaba algunos hilos de sombras delgadas. Claramente estaba de acuerdo con esto y muy feliz de ayudar, ya que Clark se había visto obligado a llevarla de su manera favorita. Moho negro. Lodo verde. Podredumbre parasitaria. Podredumbre seca de las hojas. Estas fueron solo algunas de las cosas que Clark logró encontrar con un vistazo rápido. Un arbusto cuyas hojas se estaban pudriendo y se estaban convirtiendo en polvo, pero la planta en sí parecía estar bien en la base y las raíces. Otro donde, en lugar de savia, provenía un exudado verde de un árbol. Otro más donde gusanos más pequeños habían excavado en el árbol y habían comenzado a pudrirlo de adentro hacia afuera mientras se lo comían. Sin embargo, el moho negro era algo que el calor normalmente impediría que se formara. Las especies de moho negro que mostró el sistema necesitaban aire húmedo y fresco. No frío y definitivamente no cálido como el aire de la jungla. Creo que hay algo que hace que todo esto crezca. Ninguno de ellos parece ser peligroso y parece que están matando plantas por completo. Pero definitivamente las están debilitando y de alguna manera se están alimentando de ellas. Clark le hizo el comentario a ella, quien asintió. Señaló directamente las pequeñas vides con especies de moho negro. Ella tenía la misma teoría que él. Oh, bestias sagradas del mundo. Gerald se cubrió el rostro, aunque ya lo había hecho con un paño adicional. Aquí la cosa empeoró. Una ligera brisa le atrapó y le llevó el olor directamente a la nariz, lo que le hizo llorar. Eso significa que vamos por el camino correcto. Clark sonrió un poco al percibir el mismo olor. No le gustaba el aroma y pudo notarlo más. No se había dado cuenta de lo mucho más fuertes que se volvían sus sentidos al tener las energías espirituales y de dragón únicas de Cream y Debbie moviéndose por su cuerpo. La unidad de la energía del dragón es flexible y le permite a sus aspectos físicos y espirituales naturales acercarse. Por lo tanto, en general era más fuerte y más sensible que un humano promedio sin la ayuda de una bestia. Te veías feliz por un segundo antes de que tus ojos también comenzaran a lagrimear. María le dio un codazo mientras bromeaba. Pero ella tenía el mismo problema que él, ya que también lo había olido. Sin embargo, Isa y Grace se adelantaron a los demás y se detuvieron. Habían encontrado señales de que algo andaba mal. Hay algunas enredaderas espinosas de color púrpura aquí arriba. O tal vez sean raíces. No creo que sean normales. Clark miró con atención y notó que estas enredaderas eran definitivamente anormales en comparación con la apariencia habitual de la jungla. Está bien, es hora de investigar. Los dos comenzaron a mirar de cerca y a seguirlas. El olor proviene de estas raíces espinosas, pero no se alimentan del suelo ni de otras plantas, sino que recogen lo que dejan las plantas podridas. Mira aquí. Ella señaló una raíz espinosa que se había enrollado alrededor de la base de un árbol podrido. El exudado verde que salía en lugar de savia estaba siendo absorbido por las espinas moradas. Luego tiene más espinas donde está el moho para recolectar esporas o las hojas secas y podridas. Creo que se está extendiendo desde un lugar para recolectar aún más nutrientes. Entonces, este es el camino hacia la fuente. Básicamente, estamos rastreando las raíces de una planta que podría ser una bestia. Y es capaz de afectar todo esto. Gerald cortó un arbusto más grande frente a ellos, mostrando que también había charcos donde partes del follaje podrido de la jungla habían caído y comenzado a pudrirse. Estos charcos estaban llenos de enredaderas espinosas de color púrpura. Entre lo que ella acababa de decir y lo que Gerald había descubierto al mirar más a fondo, el grupo sabía que lo que fuera que se acercaban era más peligroso que lo que ya habían enfrentado.
Esta también era una bestia de tipo planta, sí era una bestia. No lo subestimaría ni podría distraerse de la misma manera que una araña de la jungla mutada había podido ser derrotada. Sigamos rastreándola. Clark hizo que el grupo siguiera adelante. Capítulo 594, Podredumbre intencional. La seriedad del grupo iba en aumento a cada paso. No era porque estuvieran seguros de que el olor iba en aumento, sino porque se daban cuenta de que se acercaban a peligros que aún no conocían. Más allá de lo que podían oler, podían sentir la oscuridad única y las energías venenosas que se unían para crear tantas formas diferentes de podredumbre. Podían notar que las raíces espinosas o las enredaderas, lo que fueran en realidad, se estaban alimentando de ello. Esa era la fuerza de lo que fuera que controlaba este suceso. La zona estaba literalmente cambiando de forma. La violenta jungla ya no era una jungla en esta zona. Se había convertido en un pantano podrido en su mayor parte. Si Clark no fuera el que los empujaba a explorar esas cosas, entonces ya se habrían detenido. Sin embargo, confiaban en que él tenía una buena idea de lo que podrían encontrar aquí. Sin mencionar que el desafío adicional les permitirá hacerse más fuertes. Estas enredaderas espinosas están por todas partes ahora. Incluso están debajo del barro que envuelve los viejos tocones de los árboles, donde los pudrieron hasta convertirlos en papilla. Grace estaba levantando el barro alrededor del lugar donde casi había tropezado y caído. Lo miró con disgusto, ya que esa era claramente la causa de que la zona estuviera así. No puede crecer nada. Es una plaga entre las plagas que provoca un cambio geográfico. Supongo que se trata de una especie invasora. La adición de ella hizo que el sistema reaccionara. También reaccionó porque Clark acababa de atrapar algo a lo lejos. Submisión, olor a podrido, completada. Requisito, seguir el olor de la podredumbre hasta su fuente. Recompensa, aumento de mapeo en el mapa de jungla violenta. El mapa reaccionó y Clark vio que una parte entera estaba llena, pero no estaba contento con lo que había sucedido. No era que no estuviera contento con que el mapa estuviera lleno, sino porque lo que se había llenado eran malas noticias. El mapa indicaba que la zona a la que acababan de llegar era el pantano de la jungla en descomposición. También se indicaba que era temporal y que estaba en crecimiento. Por lo tanto, era un problema evidente. Además, el sistema había reaccionado a la submisión de mapear toda la violenta jungla. Submisión principal, podredumbre creciente. Requisito, destruir la especie invasora de bestia que se ha arraigado en la mazmorra y permitir que la mazmorra se cierre correctamente. Recompensa, secciones importantes del mapa de la jungla violenta completadas, fórmula de poción repelente de podredumbre, 10 cristales de la muerte, 10 cristales de sombra, un gran cristal de dragón y un boleto de trampa raro. Las recompensas eran muy buenas en general. Definitivamente serían cosas que él podría usar. Sin embargo, también tenían cosas que el grupo en su conjunto podría usar. María podría usar la poción repelente de podredumbre para ayudar en el futuro. Las cosas que podrían pudrirse podrían ser manejadas. Especialmente cuando se trataba de bestias de tipo planta o heridas infectadas con un veneno podrido. También estaba el raro boleto de gacha, el objeto raro sería una garantía sin importar lo que fuera. Clark sabía que le encontraría algún uso. El sistema parecía darle cosas que siempre tendrían algún uso para él o el grupo. Incluso si era solo para tener algo de comida extra o algo para vender. Pero el gran afloramiento de piedra degradada que vio fue el centro de lo que había desarrollado su búsqueda y la reacción del sistema. En concreto, porque era claramente la entrada a una mazmorra. Sin embargo, las enredaderas espinosas la abandonaban y la obligaban a permanecer abierta. Algo que normalmente era imposible a menos que se utilizaran medios cobardes. La gente había intentado forzar la apertura de las mazmorras temporales que aparecían al azar. Al hacerlo, las mazmorras se degradarían y se convertirían en lugares terribles e infernales. Las bestias que vivían allí se volverían salvajes y perderían sus rasgos normales. Las cosas que trajeran incluso tendrían un efecto negativo sobre ellas, ya que se verían afectadas por cualquier energía que corriera desenfrenada en esos lugares. A veces causaban la muerte de personas que investigaban y trataban de quedarse dentro.
Esto les había sucedido a aquellos que pensaron en forzar una mazmorra para que permaneciera abierta como una granja. Las ovejas que habían sido traídas allí se habían convertido en una nueva especie de bestia que era carnívora y se comía a todos los granjeros. La mazmorra tuvo que ser cerrada ya que eran básicamente inmunes a los ataques físicos con sus abrigos de lana únicos. Estos eventos fueron valiosos para el mundo humano, ya que esperaban poder mantener abiertas estas mazmorras para obtener más recompensas. Más agricultura. Más espacio. Más de todo. Sin embargo, las desventajas superaron todo, ya que las bestias que tomaron de dicha mazmorra tenían materiales más pobres al mutar y convertirse en cosas tan terribles. Incluso se registró que una mazmorra se convirtió en un páramo estéril donde nada podía sobrevivir hasta que se le permitió desaparecer. Por eso la gente se dio por vencida. Las cosas solo empeoraron cuando se abrieron mazmorras temporales más allá de lo que la existencia pretendía. Mazmorra degradada, rota. Esta mazmorra solía ser conocida como la mazmorra del bosque del pavo real. Era una mazmorra temporal que se movía por la violenta jungla de forma aleatoria en momentos aleatorios. Sin embargo, un viajero trajo accidentalmente una semilla de planta carnívora y la dejó caer. Debido a esto, el entorno ideal para el pavo real arcoíris, el pavo real escarlata, se volvió imposible para ellos sobrevivir y ha provocado que su especie esté casi extinta. La semilla de la planta carnívora floreció y creció rápidamente sin un depredador que la controlara. Por lo tanto, creció sin control. La especie de planta carnívora normalmente viviría en grandes pantanos, no en la jungla ni en los bosques. Ahora que ha encontrado un lugar, ha mutado y ha comenzado a pudrir cosas para crear su propio espacio. Este crecimiento intacto ha provocado la creación masiva de una mazmorra rota y los cambios de la tierra en general. Si se deja en paz, el mapa de la jungla violenta se convertirá en el mapa de la jungla podrida. Esa es una mazmorra que debería haberse cerrado hace mucho tiempo. No fue Clark quien dijo eso, sino Isa. Ella la reconoció por el hecho de que la abertura de piedra rota estaba envuelta en enredaderas espinosas. Le habían dicho que si alguna vez veía una mazmorra con una entrada rota, debía evitarla. Los comerciantes sabían que sucedían cosas desagradables en lugares tan abiertos y forzados. Peligros que harían que todos perdieran lo que llevaban consigo. Eso es exactamente lo que es. Y ya podemos ver lo que está sucediendo. Independientemente de si esto es más reciente, sucedió hace años, tal vez años, entonces deberíamos hacer algo. Esto se apoderará de toda la jungla. La profundidad de lo que dijo Clark afectó a cada uno de manera diferente. Todos comprendían lo que significaba perder un ecosistema vital cerca de la ciudad en la que vivían. La violenta jungla era como una barrera para algunas bestias y otras razas. Les impedía entrar y salir debido a los peligros que había en su interior. Las mazmorras que aparecían al azar y las poderosas bestias que dormitaban aquí y allá en su interior. Además, si la jungla se convirtiera en una versión pantanosa y podrida de sí misma, surgirían nuevas bestias. Muchas de ellas podrían mutar y muchas más podrían encontrarse con un camino directo a una ciudad donde podrían comer hasta saciarse. Sería un caos y el fin de Ciudad Nova y la Academia. Esto ni siquiera se ajustaba a la posibilidad de que las otras razas que se encontraban más allá de este profundo desierto notaran que el entorno había cambiado y lo exploraran. Las relaciones con otras razas eran diferentes en cada ciudad. Pero lo único que estaba claro era que, en la actualidad, estaban tensas debido al estado del mundo. El mundo estaba demasiado inexplorado. Demasiado peligroso. Tenemos que lidiar con eso o si no, Brad se encogió de hombros. No veía ninguna razón para no hacerlo. Bueno, sí, ¿qué otra cosa haríamos? No podemos volvernos más fuertes a menos que estemos dispuestos a influir en el mundo. Y creo que detener esto es hacer justamente eso. El argumento de RS era bastante bueno. Tendrían un efecto en el mundo que conocían al hacer esto. Puedo aprender a explorar mejor en este entorno. Es más difícil, así que aprenderé más. La opinión de Gerald también estaba clara. Bueno, muevan el culo porque voy a intentar cortar esas espinas. Ralph ya estaba blandiendo sus hachas e intentando cortar las espinas. Desafortunadamente,
se resistían y ya se estaban curando con cada corte que intentaba. Incluso se acercó más a la mazmorra para obtener peores resultados. Podemos solucionar esto. Sé que podemos. La actitud positiva de María hizo que todos avanzaran aún más. Clark respiró profundamente antes de mirar las espinas aún más. No estaba seguro de lo que harían ni de lo que sucedería, pero sabía que podían manejar esto. El objetivo será deshacerse de la planta que causa estos problemas. La bestia será de tipo oscuro y venenoso, capaz de causar podredumbre donde quiera que vaya en múltiples formas y alimentarse de ella. Estén preparados. Capítulo 595, Espinas rampants. Las especies invasoras de bestias no eran nada nuevo. Eran un problema importante en el mundo que todas las razas conocían. Más allá del hecho de que la existencia vinculaba mundos y razas diferentes a través de mazmorras, también vinculaba a las bestias. Este hecho innegable fue el que causó muchas muertes y tragedias en los primeros tiempos. Los humanos y otras razas no habían podido controlar a las bestias nativas que irrumpían en sus mundos. Por eso todas las razas eran iguales. Tenían ciudades, pero no podían adentrarse fácilmente en el desierto de sus mundos. No eran solo sus propias bestias naturales las que vivían allí, sino que eran las mazmorras las que atraían a bestias desconocidas. Sin embargo, la existencia no parecía traer intencionalmente bestias para destruir los mundos de ninguna manera. Había una teoría de que las bestias vinieron y podían ser manejadas por las criaturas existentes del mundo. Por lo tanto, ninguna bestia había sido capaz de volverse tan poderosa como para amenazarlo todo. O al menos, nadie lo sabía. De todos modos, Clark sintió que, fuera lo que fuese esa gran existencia que le había lanzado un sistema y lo había puesto en este mundo, los había guiado hasta aquí. Una bestia que se había apoderado de una mazmorra y la había obligado a permanecer abierta. Una mazmorra que estaba claramente rota y que sufría junto con todas las bestias que había dentro de ella. Todo estaba perfectamente alineado con el hecho de que el grupo estuviera allí. También fue una especie de ofrenda. El grupo tuvo la oportunidad de aceptarla y fortalecerse. Clase, por favor vengan y escuchen a la maestra ella para la lección principal de hoy. Isa atrajo la atención de todos, haciéndoles preguntarse qué actuación estaba realizando. Pero cuando ella comenzó a hablar, quedó claro que sabía mucho más sobre mazmorras como esta gracias a sus años adicionales de investigación y desarrollo de teorías. Como esta es una mazmorra rota, lo más probable es que no luchemos juntos. Cada uno de nosotros, al entrar, puede quedar disperso al azar en ella. Se han registrado muchos casos similares. Incluso un ejército de más de 1000 se encontró separado al azar dentro de una mazmorra de 5 pisos debido a la invasión de pangolins escarlata dentro de la mazmorra después de ser abandonados por cazadores furtivos de bestias raras. Finalmente lograron limpiar la mazmorra de las bestias invasoras. Sufrieron grandes pérdidas y todos fueron expulsados de la mazmorra después de que se eliminara la causa de su estado desastroso. Los registros de la mazmorra se dejaron atrás, pero la realidad de que nunca resurgió sigue siendo cierta. Era más probable decir que después de que todos los seres vivos que estaban dentro fueron reubicados en el lugar donde habían entrado, la mazmorra dejó de existir por completo. Lo que ella quiere decir es que lucharemos solas y que se nos asignará la tarea de deshacernos de la fuente de esas raíces. Así que vengan aquí y tomen todas las pociones, medicinas y cualquier otra cosa que necesiten. María señaló a Isa y se aseguró de que ambas comenzaran a dividir todo lo que pudieran entre el grupo. Isa era un poco tacaña como comerciante, pero eso estaba bien ya que todas obtuvieron lo básico. Ahora que hemos resuelto este problema, ¿qué hacemos para matar a estas cosas? ¿Quemamos las raíces o algo así? Ralph estaba listo para la solución fácil, pero su rostro se veía menos feliz cuanto más se daba cuenta de que todos estaban un poco perdidos en esto. Yo diría que sí, pero creo que tendremos que encontrar la bestia que originó estas enredaderas y raíces espinosas. Mi mejor suposición diría que no es tanto una planta como una bestia. Pero tiene que tener un cepellón o un núcleo de algún tipo. Tal vez un bulbo. ¿Quién sabe? Clark dio su mejor suposición y a Ralph pareció disgustarle eso. No es que tuvieran otra opción que aceptar lo que Clark había dicho.
Si bien todos querían volverse más fuertes, la idea de que una bestia lo suficientemente fuerte como para crecer lo suficiente como para apoderarse de una mazmorra fuera su oponente era una tarea abrumadora. Sin embargo, cuando Brad entró a la mazmorra sin decir una palabra, nadie pudo reunir el coraje para expresar su preocupación o tener problemas al respecto. Y supongo que eso significa que nos dirigimos hacia allí. Reese también se unió y el grupo tuvo que seguirlo. Sin nadie ni nada que los detuviera, esto era justo lo que tenían que hacer. Pero eso no impidió que Clark dejara una tienda de campaña instalada para cuando salieran. Fue el único que se tomó su tiempo en ese aspecto. Pero también le permitió examinar el mapa de la violenta jungla una última vez. Supongo que voy a cambiar este mapa. Quizás no estoy grabando un mapa, sino arreglando uno. Esta teoría fue suficiente para que se sintiera un poco más comprometido con la reparación de la mazmorra. Cuando Clark dio un paso hacia el arco de piedra roto y caminó sobre las raíces espinosas de color púrpura que trepaban por las escaleras de la mazmorra, notó que estaban cubiertas de un líquido viscoso. Esto lo impulsó a deslizarse el resto del camino hacia abajo, quisiera o no. Al observar la pila de huesos de pequeñas bestias, se dio cuenta de que ese era el comienzo de una trampa que la bestia había preparado. Algunas de las bestias más débiles que cayeran de ese tobogán morirían o resultarían heridas de inmediato. Habría sido un suceso muy molesto. Sin embargo, Clark también se dio cuenta de que él era el único que entraba por ese camino. Parecía que todos los demás habían sido enviados a otro lado por la mecánica degradada de la mazmorra. Clark sintió que las fuerzas que gobernaban todo esto le estaban diciendo de alguna manera que podía comenzar donde todo comienza. Intentar sobrevivir. O al menos eso era lo que Clark sentía que había sucedido. También tenía sentido, ya que él era literalmente el único que había terminado al comienzo de la mazmorra. Nadie más en su grupo había terminado aquí. Al observar la escena frente a él, Clark se dio cuenta de que el entorno boscoso dentro de la mazmorra se había degradado por completo. Se trataba principalmente de árboles caídos y charcos de líquidos podridos y apestosos. Esto era claramente obra de la bestia que había invadido el lugar cuando se quedó en una semilla. Los árboles más grandes que quedaban estaban más muertos que cualquier otra cosa. No tenían hojas y lo único que impedía la visión de cualquiera que mirara eran las enredaderas espinosas más grandes y las hojas moradas que crecían alrededor de la madera muerta. Las usaba como percha para crecer más y más alto en un lugar donde el sol parecía haber dejado de brillar. Con solo ver esto, Clark podía darse cuenta de que esta mazmorra estaba desaparecida. Años de invasión habían arruinado la belleza de lo que había estado allí. Cualquier ecosistema que hubiera existido había sido completamente destruido. Eso le hizo doler un poco el corazón. Aunque esta era una experiencia nueva, Clark podía sentir que se sentía así porque iba en contra de las costumbres del mundo. Se había alejado del flujo que debería tener la naturaleza. Todas las criaturas existentes tenían algún vínculo con los mundos en los que vivían. Naturalmente, tendrían algún instinto para protegerlo todo en lugar de destruirlo, ¿verdad? Renunciando a ese sentimiento, Clark dio un paso mientras volvía a poner a Shai sobre su hombro. Su lanza de relámpago negro estaba lista para lo que fuera que necesitara para luchar. No era tan tonto como para creer que cualquier bestia tipo planta que viviera aquí no había creado algún tipo de vástagos de cría. Era un lugar demasiado grande para que creciera como para no hacerlo. Como para burlarse de él, el crujido y el chirrido de la madera resonaron a su derecha. Clark intentó ver una enredadera envolviendo un árbol muerto y derribándolo al suelo fangoso. Como para mostrar aún más la fuerza de las enredaderas espinosas, se envolvieron y se clavaron en la madera muerta. Las espinas actuaban como una sierra que cortaba trozos y los colocaba en los charcos. Pronto los sonidos y movimientos cesaron. Clark supo que se trataba simplemente de la bestia más grande que se movía y descomponía cosas que podía usar como nutrientes. Esto seguiría ocurriendo a medida que necesitara alimentarse. Al final, se tragaría toda la violenta jungla. ¿Cómo es que esta no es una misión principal y solo es parte de una submisión? Clark sintió que este era un evento muy importante. Tenía que destruir literalmente a una bestia lo suficientemente fuerte como para controlar una mazmorra entera.
Incluso las mazmorras más débiles y pequeñas necesitarían una bestia poderosa para controlarla. Una contra la que normalmente no podría luchar. Esto permitió que se le ocurrieran más métodos para derrotar la fuente de este ataque a la mazmorra. Razones por las que tal vez no tuviera que preocuparse por la fuerza de la bestia. Razones por las que podría estar más en sintonía con la posibilidad de aplastar a la bestia que estaba corriendo desenfrenada. Sin embargo, esas teorías y pensamientos podían esperar. Clark vio algunas enredaderas moviéndose delante de él. Capítulo 596, vides conectadas. Las enredaderas más pequeñas se movían de un lado a otro. Parecían estar conectadas a las enredaderas más grandes que se encontraban cerca. Sin embargo, los arbustos secos y quebradizos que se encontraban cerca impedían que Clark pudiera ver bien. Sin embargo, no tuvo que esperar mucho para tener una mejor vista. Las pequeñas enredaderas se movían y aplastaban los arbustos más pequeños. Su madera quebradiza se convertía en acerrín en apenas unos segundos de que las enredaderas se enroscaran a su alrededor. La bestia claramente estaba llegando a su comida del día. Planta dentada rara. La planta dentada, descendiente de una bestia vegetal carnívora más grande, busca cualquier cosa orgánica para comer. Es capaz de usar sus enredaderas para torcer y aplastar todo lo que ve como alimento. Le crecerán espinas a medida que obtenga suficiente nutrición. Sin embargo, estas espinas no transportarán el mismo veneno en descomposición, ya que no es la verdadera fuente de la podredumbre. Esta bestia acabará siendo devorada por la bestia que la engendró. En esencia, es solo una bestia que recolecta nutrientes. Sin embargo, sus dientes son lo suficientemente afilados como para atravesar armaduras más resistentes. Es una plaga que normalmente viviría en pantanos enormes. El material vegetal que queda después de matarlo no es muy útil. Se pudrirá a un ritmo acelerado para proporcionar nutrición a cualquier otra bestia vegetal que esté cerca. Sus enredaderas se pueden usar como un látigo improvisado si es necesario. La savia que produce es dulce y a menudo atrae a bestias más pequeñas. Especialmente a bestias insectos. Clark no estaba seguro de qué hacer con esto. Derrotarlo no ayudaría a su causa. Especialmente porque era literalmente una bestia que estaba allí solo para recolectar más combustible para la bestia más grande que causaba esto. Experimentó mucho. El hecho de que la bestia más grande detrás de esta mazmorra que se abrió a la fuerza y se degradó tuviera una habilidad que le permitía crear bestias recolectoras más pequeñas, hizo que fuera fácil entender cómo creció tan rápido durante estos años de aislamiento. Normalmente, se necesitaría mucha fuerza y esfuerzo para apoderarse de una mazmorra. Esa era la razón por la que la gente luchaba por ellas. Porque la gente tenía que ser domadores poderosos para asaltarlas y explorarlas. Sin embargo, esta bestia estaba haciendo que estas pequeñas bestias recolectaran constantemente nutrientes. Serían valiosos para ella tanto si estuvieran vivos como muertos. Pero con ellos vivos, la bestia más grande no ganaría nada hasta que la planta dentada más pequeña hubiera reunido suficientes nutrientes para regresar naturalmente a la bestia más grande. Pero si la mataban, entonces se degradaría y alimentaría las enredaderas y raíces espinosas más grandes. Con esto, Clark comenzó a moverse lentamente hacia un lado. Desafortunadamente, no había considerado el hecho de que todas las enredaderas y raíces conectadas a su alrededor actuaban como una señal. Un cable trampa. O una red que alertaba a las bestias de que había una presa. Era un aspecto que había permitido que la mazmorra fuera tomada más fácilmente y abierta a la fuerza. La bestia más grande y todas las bestias más pequeñas estaban más activas porque sabían que había aparecido comida en su hogar. La planta dentada más pequeña atacó con sus enredaderas más suaves. Clark solo pudo agacharse cuando el ataque repentino pasó por encima de su cabeza. Mientras fácilmente hacía girar la lanza de relámpago negro hacia arriba y cortaba las enredaderas, se dio cuenta de que la planta dentada casi no tenía defensa. Las enredaderas de plantas más grandes eran más duras, lo que hacía imposible cortarlas fácilmente. Sin embargo, estas eran débiles y suaves. Tienes poder de ataque y velocidad, pero eso es todo. Clark observó el tic de la planta dentada que claramente no podía sentir dolor por el ataque de Clark.
Sabía que tendría que luchar a este ritmo sin importar lo que pasara. Siendo ese el caso, Clark se adelantó y apuñaló la otra planta a través del bulbo más grande de una cabeza, o lo que era su estómago. Clark no estaba realmente seguro de qué era aquella, que era más una planta que una bestia. El ataque provocó que saliera savia junto con una sustancia podrida que habría sido el ácido de su estómago. Clark sabía que era peligroso tocar cualquiera de las dos cosas y sumergió la punta de la lanza de relámpago negro en el charco de agua podrida más cercano. El agua era mejor que la savia que atraería a otras bestias cuando salieran de la mazmorra. Pero la planta dentada no se detuvo ni siquiera con un enorme agujero abierto en ella. En cambio, abrió sus fauces para mostrar los dientes duros que estaban hechos de calcio condensado de lo que ya había consumido. Clark empujó hacia atrás, pero descubrió que no se movía tanto porque la mayor parte de la fuerza de su salto fue absorbida por el lodo del suelo. Esto le dejó con la única opción de cortar hacia abajo. El cuerpo de la planta dentada se cortó por la mitad con facilidad. La herida anterior la había debilitado mucho más que antes. Cayó a un lado y comenzó a pudrirse de inmediato. El olor a pulpa de la planta burbujeaba y se descomponía. Asqueroso. Clark miró con enojo la pila de material vegetal derretido que estaba siendo absorbido por las enredaderas espinosas más grandes cercanas. Podía decir que esto sería más problemático si era demasiado lento y luchaba contra más de estos pantalones dentados. Maldita sea. Clark se levantó de un salto. Podía percibir los vagos peligros que lo rodeaban y vio que Shai había actuado para protegerlo. Una única enredadera había sido atrapada por sus hilos de sombra, lo que la había ralentizado antes de que se acercara lo suficiente a Clark para atacarlo. Látigo de pantano, raro. La liana látigo es una bestia de tipo planta que tiene múltiples lianas que forman su cuerpo. En el centro de su cuerpo hay un único bulbo pequeño que contiene su energía. Si este es destruido, dejará de funcionar. Sin embargo, si se encuentra en condiciones adversas, puede entrar en estado latente para revivir más tarde. Tiene una afinidad por el agua y el veneno que le permite sobrevivir fácilmente en tierras pantanosas. Lamentablemente, no puede sobrevivir en ningún lugar que no tenga mucha agua. Esta especie particular de liana látigo de pantano tiene una afinidad particular por el veneno y la atmósfera de un pantano debido al hecho de que una bestia más grande la tiene como mascota. Sus vides no se degradarán y pueden forjarse para formar un látigo que durará más de 10 años si se trata adecuadamente con sal y otras cosas. Esta bestia es muy rápida pero muy débil y no puede mover su cuerpo una vez que planta sus raíces. Es por eso que muchas personas que tienen a esta bestia espiritual la hacen habitar en una armadura específica hecha de tierra y agua que usa el domador. Clark solo leyó una parte de la evaluación del sistema. Sabía que esta bestia estaba atrapada donde estaba y solo atacaba porque había sido criada para hacerlo. Una bestia planta que usaba a otra bestia planta como mascota. Este pensamiento era extraño y Clark no estaba seguro de qué hacer con él. Sin embargo, se sintió obligado a contraatacar. El núcleo que rodeaba la extraña masa de pequeñas enredaderas era fácil de detectar por esa razón. Las pequeñas enredaderas reaccionaron rápidamente para atacar a Clark, pero Shai ya estaba despierta y atacando. Había usado sus hilos de sombras para atrapar fácilmente a la bestia de la enredadera del pantano en su lugar. Con ese caso, Clark simplemente apuñaló hacia adelante con una sola perforación lunar que ni siquiera contenía energía adicional. Esta bestia no requería que se esforzara al máximo de ninguna manera. Buen trabajo al mantenerlo atascado. Clark elogió a Shai antes de guardar el cuerpo de la bestia. Estaba seguro de que las chicas tomarían su pico de sus enredaderas para hacerse látigos si lo deseaban. Clark incluso consideró aprender a usar un látigo de ellas, ya que debería estar bien versado en cada arma que usaba su grupo. Solo los haría más unidos. Sin embargo, antes de que Clark pudiera alejarse, se dio cuenta de que la enredadera más grande que estaba cerca se había enganchado a esta bestia más pequeña. La conexión fue suficiente para enviar señales y decirle a la bestia que crió como mascota que atacara a sus enemigos. Así era como se comunicaban. Oye, Debbie, tengo una idea. La mente de Clark trabajaba de forma astuta. Imaginó lo que podría pasarles a esas bestias conectadas cuando alguien como Debbie las mordiera con un mordisco escalofriante.
a ver si este es un bocadillo lo suficientemente bueno para ti. La apariencia aturdida de Debbie se debía a toda la energía que había usado para cazar antes de esto. Pero en realidad no necesitaba dormir, solo se estaba acostumbrando a la energía adicional que había obtenido. Sin dudarlo mucho, abrió sus fauces vacías y se agachó. Los dientes perforaron las vides y no tocaron las espinas, lo que provocó que la savia se derramara. Afortunadamente, no fue nada para Debbie, que era una bestia extraña, y no se le pegó. A su vez, Clark vio cómo la gran viña se separaba del resto cuando esto sucedió. Ya veo. Clark sonrió mientras miraba esto. Capítulo 597, llamando la atención. El hecho de que cada vez que Debbie mordía una enredadera lo suficientemente pequeña, ésta se arrugaba y se cortaba era asombroso. Esto significaba que la bestia que controlaba estas enredaderas espinosas definitivamente estaba sintiendo los peligros que conllevaban las escalofriantes mordeduras de Debbie. El hecho de que Debbie obtuviera algo de energía de esto fue aún más importante. Especialmente porque Debbie estaba almacenando una tonelada de energía del alma y de la muerte para poder crecer. Claramente había sentido las intenciones y los deseos de Clark de volverse más fuerte. Los sentimientos de apoyo solo empujaron a Debbie a comenzar a prepararse aún más. Por eso mostró mucha emoción al darse cuenta de que a lo largo de su camino dentro de esta mazmorra rota, podría ganar mucho. Especialmente con el hecho de que había muchas bestias vinculadas que tenían una gran cantidad de energías únicas que podían convertirse en alimento para él. Las bestias vinculadas eran el punto débil de la bestia principal. Podía obtener nutrientes de las bestias más pequeñas, eso era un hecho. Sin embargo, nunca sería lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que también podía perder mucho. Cada mordisco de Debbie lo debilitaba desde el centro. Por eso reaccionó cortando esa parte. Si alguien hubiera estado observando desde fuera de la mazmorra, habría visto pequeñas enredaderas espinosas que morían aquí y allá. Algo que solo aparecería cuando la fuente hubiera muerto. Clark podía percibir la creciente determinación y persiguió a la bestia con la que tenía que luchar y derrotar. Sabía que cuanto antes llegara a la fuente, mejor. Esto fue lo que lo llevó a encontrar la siguiente extraña bestia vegetal que estaba vinculada a las enredaderas espinosas más grandes. Jarra de ácido de pantano, rara. El lanzador de ácido es una bestia de tipo planta que normalmente es tierra y veneno. Sin embargo, esta es una variante conocida como el lanzador de ácido del pantano. Tiene un veneno fuerte, agua y una afinidad débil con la tierra. Debido a esto, tiene un ácido mucho más tóxico dentro de su lanzador. Los métodos que utiliza esta bestia consisten a menudo en cavar en el suelo y fabricarse una trampa. Muchas bestias caen dentro de la jarra y quedan atrapadas, derritiéndose y convirtiéndose en nutrientes para la bestia. Sin embargo, esto también puede ocurrir cuando la jarra de ácido del pantano vacía su ácido de una rama de árbol sobre una bestia. Este es normalmente el método de caza que utilizan durante las sequías en las tierras pantanosas en las que viven. Existen múltiples variantes de esta bestia debido a su capacidad de vivir en selvas, pantanos e incluso en algunos desiertos. Esto hace que cada uno de sus cuerpos esté lleno de nutrientes e ingredientes alquímicos únicos, siendo el ácido que contienen el más valioso para la alquimia e incluso para la forja. Los métodos de alquimia que se utilizan requieren el ácido porque éste puede extraer impurezas y crear mejores pociones. Los métodos de forja se basan en degradar ciertos metales frágiles para permitir que se vuelvan más resistentes e incluso más flexibles, según el metal y las técnicas utilizadas. Había más detalles, pero Clark estaba muy impresionado. La planta carnívora con manchas moradas que estaba mirando podría fácilmente ignorarse si no estuviera derramando su ácido sobre las enredaderas que la rodeaban. Claramente, estaba compartiendo los nutrientes que había recolectado con la bestia más grande que gobernaba la mazmorra. Desafortunadamente, esto lo había dejado completamente expuesto a los ataques. Shai envió hilos de sombra y lo mantuvo quieto en el momento en que Clark lanzó la lanza de relámpago negro. En un instante, la lanza había atravesado la jarra de ácido del pantano. El ácido cayó alrededor de la base de las enredaderas y la enredadera espinosa más grande se movió ligeramente para absorberlo. Una vez más,
Fue desafortunado para esa bestia que Debbie mordiera justo antes de donde la enredadera lo habría absorbido. Esto hizo que todos los nutrientes absorbidos alimentaran a Debbie con energías adicionales. Era como si Clark hubiera aumentado las recompensas de Debbie, la energía de muerte por matar a la jarra de ácido del pantano y luego la energía del alma de los nutrientes y las bestias principales conectadas a las enredaderas espinosas. Una combinación asombrosa que hizo que tanto Debbie como Clark temblaran levemente de asombro. No esperaban que esto funcionara tan bien. Clark se movió para recoger su lanza de relámpago negro y sintió que se revigorizaba. El descubrimiento de una nueva forma de fortalecerse más rápido le hacía sentir que estaba destinado a estar aquí. Era el sistema que lo guiaba, sí, pero estaba destinado a venir aquí y descubrir algo así. Como si reaccionara a una nueva amenaza, una lo suficientemente fuerte como para derribarla, las enredaderas espinosas parecieron caerse ligeramente de repente. Esto provocó sonidos de hojas en movimiento, arbustos desmoronándose e incluso algunos árboles cayendo. La zona en la que se encontraba Clark se volvió aún más fácil de ver, ya que literalmente había árboles que caían y que le impedían ver. Pero las cosas que se habían mencionado eran claramente las razones por las que las vides se movían tanto. Racimo de vid venenosa, raro. El grupo de enredaderas venenosas es una bestia que está formada por enredaderas venenosas. Es completamente bestial en actitud y acciones. Es una enredadera que estuvo expuesta a demasiada energía y se convirtió en una bestia. No puede reproducirse y no puede ser una bestia espiritual ya que solo se crea debido a formaciones naturales anormales. Es fácilmente controlado por las demás bestias que tienen conexiones con la naturaleza porque estas bestias se centran en despertar los instintos bestiales en lugar de poder desarrollar inteligencia o actuar como plantas. Sus únicos objetivos son alimentarse y crecer. Lo hace atacando con su masa de lianas y arrastrando a sus presas para aplastarlas. Por eso adopta la forma de lianas rodantes que constantemente se hunden en el suelo para extraer la humedad que necesita. Si está en una zona demasiado seca, morirá fácilmente por no estar bien enraizada. Para derrotar a una bestia así, lo mejor es cortarla en pedazos para que se liberen las energías que hay dentro de sus muchas enredaderas retorcidas. Sin embargo, solo se la puede vencer si se la separa de cualquier cosa que le proporcione el agua necesaria para llenar sus enredaderas. De ahí que tenga un tipo agua y veneno. Su cuerpo no puede ser usado para nada más que la alquimia o como material para que lo consuman las bestias de tipo venenoso. Esto se debe a que si lo lleva consigo, liberará las energías que contiene y se disiparán dejando atrás cenizas o papilla vegetal. 3 bolas de enredaderas retorcidas cubiertas de una sustancia viscosa de color púrpura se movieron hacia Clark. Vio que clavaban algunas enredaderas más pequeñas en el suelo mientras se acercaban. Su apego a las grandes enredaderas espinosas era claramente su forma de controlarlas. Irradiaban una amenaza mucho más fuerte que los recolectores de nutrientes errantes que había visto antes. La imagen de él siendo arrastrado hacia adentro y aplastado por las bolas de vid hizo que Clark sintiera que era más que posible morir al enfrentarse a estos 3. Sin embargo, cuando se acercaron a él, sonrió. Debbie incluso comenzó a reír a pesar de que la risa no causaría ningún efecto en bestias como estas sin orejas. Pero fue solo por pura adrenalina de batalla. Schai, toma uno para jugar. Clark vio que los hilos de sombra se encendían alrededor de Schai antes de que saltara de sus brazos y desapareciera entre las sombras. Iba a usar sus habilidades para controlar uno de estos después de haberlo derrotado con la ayuda de Clark y Debbie. Serás un muy buen regalo para el resto de mi grupo. Veneno para que lo coma Lid, para que lo use María en alquimia y para que lo coma el camaleón acorazado. Un muy buen regalo. Clark no esquivó las 10 enredaderas purpúreas furiosas que lo atacaron. En cambio, dio un paso tranquilo hacia adelante. Las enredaderas habían sido detenidas en seco por 100 hilos de sombra que provenían de las sombras dentro del pantano que pisa. El resultado de haber sido detenido fue que Clark comenzó su meditación. El tiempo perfecto para comenzar su flujo de tormentas. Para cortar y desgarrar las partículas en una danza casi artística con su lanza. La potencia de sus movimientos haría pensar a cualquiera en un dragón que los observaba desde el cielo, esperando tragarse a su presa entera.
Las enredaderas cortadas volaron cuando una de las tres bestias fue cortada en pedazos con artes de lanza perfectamente entrenadas. El rugido de un dragón llenó los oídos de Clark. No estaba seguro de si era Crim soñando dentro de su espacio de domesticación y viendo a Clark pelear o si eran las artes de lanza que usaba. Pero el rugido en sus oídos lo impulsó a continuar con sus cortes. Mientras tanto, uno de los dos grupos de enredaderas venenosas restantes se vio separado del control de la bestia detrás de esta mazmorra. En cambio, descubrió que no podía hacer nada. Su cuerpo estaba envuelto en cientos de hilos de sombra. Deteniendo por completo sus movimientos y cavando profundamente en las enredaderas que alguna vez había controlado. Schai había atrapado a su propia presa para usarla como deseaba. Capítulo 598, Grito de fastidio. Maldito montón de basura. El grito de fastidio hizo que Clark levantara la cabeza de golpe. Reconoció la voz antes de oír el sonido de algo que se abría paso entre la maleza seca cercana. No creas que puedes pasar por aquí sin precaución. Gritó Clark y usó la lanza de relámpago negro para protegerse de los familiares colmillos en la cabeza de los jabalíes fundidos. Había usado hábilmente su fuerza para empujar al jabalí fundido fuera de su curso y lejos de él y del grupo de enredaderas venenosas que Schai controlaba. Para cualquier otra persona, parecía que el grupo de enredaderas venenosas estaba a punto de atacarlo. Pero en realidad, Schai solo le estaba mostrando a Clark el mayor grado de control que tenía, ya que se había vuelto más fuerte mucho más rápido últimamente. Por supuesto que tenías que ser tú. Solo tú tendrías una bestia que lograra controlar a una de esas cosas estúpidas que siguen intentando comerme. Ralph estaba claramente furioso. Su piel parecía humear con la energía de fuego que su jabalí fundido estaba compartiendo con él. Los dos la habían estado usando para quemar los venenos que les disparaban. Sin mencionar los ácidos que no parecían dañar a Ralph en absoluto. No pensé que tuvieras una inmunidad tan alta al ácido. Eso debe ser debido a todos los gases tóxicos de metal y demás en el estómago de tu compañero. Debe haberte hecho más fuerte sin que nadie lo notara. Clark estaba muy impresionado. No esperaba que Ralph hubiera logrado desarrollar una fuerza que ni siquiera él tenía. Y mucho menos pensar en entrenar. Eso es todo lo que tienes que decir. Ralph perdió todo su fuelle. Había estado en una brutal pelea y ahora se daba cuenta de que toda su energía era un desperdicio. Clark simplemente la había dejado como si nada hubiera pasado. Entonces, me he estado moviendo hacia las enredaderas cada vez más grandes. Creo que podemos fácilmente derribar los bits que controlan todo. Solo necesitamos llegar allí. Debbie ya lo ha estado debilitando, ¿ves? Clark señaló la escena de Debbie mordiendo una de las enredaderas y ésta se encogió para cortar la conexión. Fue suficiente para hacer que Ralph levantara las cejas con sorpresa. Nosotros tampoco pensábamos que esto fuera posible, pero aquí estamos, asintió Clark, ya que tenía la misma expresión de sorpresa cuando todo esto sucedió. Pero los dos compartieron una mirada de complicidad, sabiendo que esto era muy útil. Esto también corta las conexiones con las otras bestias de los alrededores. Ralph señaló los cuerpos de lo que habían sido racimos de enredaderas venenosas conectados. Naturalmente, Clark asintió, ya que esto cortaría su conexión y el control de la bestia principal sobre los recolectores de nutrientes. Entonces nos lanzaremos directamente. Necesito ver que esa estúpida cosa se queme en pedazos. Lo que Clark no se dio cuenta fue que antes de que Ralph llegara a él, había luchado bastante. Entre mudarse a la mazmorra sin nadie más y el hecho de que Ralph estaba constantemente cortando enredaderas, Clark no se había dado cuenta de que Ralph había caído en una trampa. Una de las plantas ácidas del pantano era muy grande y estaba al acecho. El tamaño era suficiente para que tanto Ralph como su jabalí fundido cayeran dentro. Desafortunadamente para la planta de jarra de ácido del pantano, había elegido la peor presa posible para atrapar. Ralph y el jabalí fundido rechazaron cualquier daño potencial del ácido dentro de su estómago. Los ácidos tóxicos que se formaron dentro del estómago del jabalí fundido eran mucho más fuertes que los de alguna bestia de planta del pantano. Especialmente porque Ralph tenía que limpiar constantemente los poros y los lingotes de metal que se formaban a partir de las aleaciones que el jabalí fundido fusionaba dentro de su estómago.
Así fue como la resistencia se formó tan poderosamente para Ralph. No fue intencional. Esto había dado lugar a una escena digna de un cuento infantil sobre matar a un dragón o a un monstruo gigante mítico. En cambio, Ralph había sido el que había cortado el estómago de la bestia y había gritado victorioso mientras atacaba una zona entera de plantas de jarra ácida de pantano que habían creado su propio campo de trampas. Las enredaderas espinosas conectadas habían delatado sus posiciones. Con la fácil victoria, Ralph se puso en modo de batalla total. Atrajo a muchas de las bestias más pequeñas hacia él y comenzó a cortarlas en pedazos. Eran mucho más fáciles de cortar que las enredaderas espinosas más grandes. Especialmente cuando Ralph se dio cuenta de que cuanto más cortaba, más podía reunir para los materiales. Había notado algunos de los venenos y los ácidos que podría usar con solo un vistazo. Ese era precisamente el nivel al que había llegado su forja. ¿Qué opinas de eso entonces? Parece que apenas puede sostenerse en pie. Ralph cambió lo que Clark había estado pensando como un viaje mucho más fácil al centro de esta mazmorra. Ya entendía que era un piso más grande y no había nada más de qué preocuparse. Pero ahora, parecía que al encontrar a Ralph, había logrado atraer más problemas. Trampa para moscas viciosa, rara. La feroz trampa para moscas se come más que solo animales voladores. Es capaz de consumir cualquier animal que no sea directamente de su tipo opuesto. Se esfuerza por desarraigarse una vez al año y cambiar de zona de caza. Han desarrollado cuellos de enredadera largos y resistentes que les permiten sostener las enormes trampas que son sus cabezas. Cuanto más viejo se hace el animal vegetal, más cabezas tiene. A menudo estira el cuello para alejarse de las raíces principales y así poder cazar en un radio mayor. También comen constantemente, ya que solo tardan unas horas en descomponer el alimento que capturan en sus fauces. A diferencia de la planta de jarra ácida de los pantanos, la feroz trampa para moscas tiene múltiples filas de dientes dentados que usa para triturar a sus presas hasta convertirlas en una masa pastosa. Esto permite que su cuerpo las descomponga más fácilmente. Cuando comen algo que no pueden descomponer, lo expulsan con un ácido más fuerte desde lo más profundo de sus cuerpos. Así también pueden disparar ácido a sus presas que escapan si no logran atraparlas. A diferencia de muchas bestias de tipo planta, esta tiene una forma de ver. Es capaz de sentir los cambios de calor debido a un tipo de fuego extremadamente débil que pudo despertar en lugar de una afinidad de luz como la mayoría de las bestias de tipo planta pueden despertar. Tiene un gran uso para fabricar sierras. Algunas personas cazan en los pantanos donde viven estas bestias para poder juntar sus dientes desechados y poder forjar sierras útiles. Sobre todo porque los dientes desafilados se pueden reemplazar fácilmente sin tener que pagar a un herrero para que los vuelva a forjar. Hay varias cabezas. Ese cuello se extiende hasta el núcleo. Necesitamos destruirlo si queremos matar a este. Tengo la sensación de que es similar al tipo de bestia que tiene esta mazmorra como rehén. Clark habló rápidamente antes de hacerse a un lado. Tenía el simple plan de cortar el corazón de la feroz trampa para moscas. Eso sería un problema que se solucionaría. Sin embargo, un hacha arrojadiza se le adelantó. Ralph no solo había estado practicando combate cuerpo a cuerpo. Había comenzado a lanzar hachas para poder atacar más fácilmente desde la distancia. No quería tener que depender de la gracia para los ataques a distancia con su pinzón de hielo y el viento. Simplemente le parecía injusto. Pero el hacha logró cortar una cabeza, aunque los demás reaccionaron más rápido de lo que Clark y Ralph esperaban. Cuando pensaron que su cabeza estaba abajo, 4 más se abrieron paso entre los arbustos muertos y la madera cercana. Sus fauces se abrieron mientras atacaban para tragarse a los 2 enteros. Oh, realmente tenías que llamarnos la atención, le gritó Clark a Ralph antes de esquivar los ataques entrantes de 2 de las feroces cabezas de trampa para moscas. Dice el que acaba de saltar a la mazmorra detrás de nosotros. Solo querías que yo controlara el desorden para poder aparecer y llevarte el crédito. Ralph respondió con franca molestia antes de usar su otra hacha para cortar un cuello y esquivar el otro. El jabalí fundido se adelantó y aplastó al que Ralph había esquivado. Mientras tanto, Clark y Debbie habían actuado al unísono.
Las enredaderas venenosas que controlaba Chai se habían enganchado a una cabeza que Debbie estaba mordiendo una y otra vez para robarle energía. Clark cortó la otra cabeza en 4 pedazos con 2 cortes de luna creciente. Y aún no estamos seguros de dónde está el centro de esta bestia, se quejó Clark al oír más ruidos. Seguramente era una trampa para moscas más vieja y feroz, lo que significaba que se estaban acercando a la fuente de todo. Capítulo 599, brisa helada y fresca. Esta cosa es un desastre. Ralph había sido el primero en encontrar la fuente de las cabezas de la trampa para moscas. La bola de raíces más pequeña que se había enganchado a las enredaderas más grandes estaba cubierta de savia pegajosa para protegerla. Además, también había un olor a carne podrida a su alrededor porque la trampa para moscas había estado dejando sus nutrientes allí para alimentar a la bestia principal a la que servía. Así son las cosas. Apuesto a que encontraremos más cosas como esa. Clark estaba seguro de que así sería mientras guardaba las cabezas adicionales de las terribles trampas para moscas. Sabía que el grupo podría usar los dientes más tarde. ¡Ja! Mira eso. Rhea se saltó desde detrás de un árbol podrido. Su madera parecía que apenas podía sostener una hoja, y mucho menos muchas. Pero Rhea, por otro lado, parecía que acababa de obtener una gran victoria. ¿Sabes a cuántos de esos bichitos que se arrastran tuve que golpear para encontrarlos a ustedes dos? Si no hubieran sido tan ruidosos, me habría equivocado de dirección. Rhea estaba muy orgulloso de haber logrado localizar a más miembros de su grupo. Ahora eran 3 en lugar de 2, lo cual en general era algo bueno. Espera, cosas que se arrastran por las enredaderas. Ralph estaba a punto de mencionar que no necesitaría la ayuda de Rhea para luchar allí, pero luego se quedó atrapado en la bestia de la que estaba hablando Rhea. No se había encontrado con nada que sonara similar. Estas cosas. Míralas. Tienen 6 patas de vid y una cáscara de planta más dura. Es como un insecto. Rhea sacó una bestia más pequeña de su anillo espacial. Aterrizó en el suelo con un corte claro en la espalda donde había sido acuchillada con la espada de acero espiritual, la compañera de Rhea. Chinche de la vid, poco común. La chinche de la vid es un animal único que imita a los insectos que normalmente se alimentan de ella. Lo hace para protegerse, pero también para poder moverse libremente a mayores distancias sin necesidad de estar atado al suelo. También puede nadar. Usando el control sobre sus 6 enredaderas, puede usarlas fácilmente en combate para cavar a través del suelo y atacar por debajo de un oponente. Sin embargo, son más conocidos por saltar y engancharse a sus presas para poder usar las enredaderas para cavar en ellas. Carecen de boca y normalmente no pueden alimentarse de presas como otros animales. Sin embargo, trituran constantemente a sus presas y se sientan dentro de ellas para absorber naturalmente los nutrientes que contienen. También secretan una pequeña savia digestiva para ayudar en este proceso. El caparazón que fabrican es un material vegetal muy condensado. Se considera un muy buen escudo natural para los domadores jóvenes porque es resistente y puede soportar el entrenamiento básico. No se recomienda usarlo para batallas reales. Sin embargo, la concha es sorprendentemente útil para hacer moldes. El material vegetal se puede quemar, lo que permite hacer un molde a su alrededor y luego quemarlo para crear una forma similar. Algunos herreros principiantes usan esto para aprender por sí mismos. Clark no ocultó los detalles a los demás. Estaba seguro de que los insectos de la vid serían útiles en cualquier cosa en la que Ralph quisiera trabajar. Era un maestro negro que aprendía todos los días. Por lo tanto, podría usar casi cualquier cosa que fuera mínimamente valiosa para la profesión. Había como 30 de ellos. No paraban de saltar de charcos de agua, árboles rotos y uno incluso intentó agarrarnos. Rhea se sacudió la cabeza mientras la espada de acero espiritual vibraba con evidente fastidio. Clark no estaba seguro de cómo podía saber qué emoción era, pero simplemente lo dejó pasar, ya que eso era todo lo que podía hacer. Estamos siguiendo las enredaderas para cortar esta cosa en pedazos. A medida que avanzamos, nos encontramos con más de nosotros. Pero tengo la sensación de que venceremos a la bestia antes de que todos estén juntos. Entonces nos verán obligados a salir de nuevo por la entrada.
Clark le dijo esto a Ralph y Reese, quienes duplicaron sus esfuerzos caminando a lo largo de las enredaderas más grandes. Las espinas habían empezado a adquirir un color púrpura más intenso. También goteaban pequeños trozos de savia que Clark había identificado como venenos. Esto dejaba claro que la bestia que estaba en el origen de todo esto era mucho más peligrosa. Sin embargo, lo curioso era que había menos otras bestias alrededor. Como si las hubieran atraído. ¿De verdad crees que puedes sobrevivir al invierno? Somos mucho mejores que tú. Nos hemos entrenado literalmente en hielo y nieve. Los gritos de Isa llegaron con una ráfaga de viento helado. Algo que Clark y los demás percibieron como algo más que ella. Ralph, en particular, reconocería los ataques de Grace en cualquier lugar y en cualquier momento. Cuando los tres se encontraron con la escena que no esperaban, tuvieron que detenerse un segundo antes de seguir adelante. Cada pequeño charco de agua llena de lodo apestoso estaba sólido como el hielo. Había cristales de hielo afilados por todo el suelo y los arbustos. Algunos de ellos parecían estar sostenidos por el propio hielo. Lo que Clark notó fueron dos bolas de raíces que tenían múltiples cabezas de trampas para moscas. Estaban completamente congeladas y tenían púas de hielo atravesándolas. También había señales de cortes de viento en el suelo, donde se había formado más hielo después de un corte profundo. No pensé que necesitarían nuestra ayuda cuando los escuchamos, pero ustedes dos realmente causaron un gran daño en esta área. La sorpresa de Reese fue suficiente para decirlo todo. Él y los otros dos también pensaron que esta vista era asombrosa. Especialmente porque las vides más grandes habían sufrido daños significativos por las temperaturas muy bajas que las dos chicas habían creado. La palidez en el rostro de Grace e Isa demostró que no todo había sido gratis. Esas cosas nos tendieron una emboscada y no tuvimos otra opción. Uno de ellos incluso mordió la pierna de Grace. Isa resopló y se sentó ahora que no tenía que preocuparse por las amenazas. Tenía a su grupo y ellos podían mantenerla a salvo. Tenía plena confianza en ellos. Mientras Isa se sentó y sacó una poción para beber que curaría sus raspones y moretones de la pelea, Ralph ya había hecho un movimiento para acercarse a Grace, quien había estado peleando mientras se balanceaba en una pierna. Las afiladas marcas de los dientes de la trampa para moscas sangraban lentamente, sin embargo, pudieron comenzar a limpiar y curar la herida fácilmente con pociones y vendajes. Pero eso no significaba que Grace pudiera caminar fácilmente. Había agotado mucha energía para cortar limpiamente 5 cabezas de las viciosas trampas para moscas usando solo viento antes de un gran ataque con hielo y viento. El pinzón de hielo ni siquiera pudo volar porque estaba muy cansado. Deja que el grupo de enredaderas venenosas que Schai controló lleve a Grace. Schai puede asegurarse de que el veneno no llegue a ella y ella pueda descansar. Isa, puedes caminar con nosotros, ¿verdad? Reese se hará cargo de la guardia personal mientras Debbie y yo tomamos el papel de atacantes. Clark se apresuró a asegurarse de que todo estaría a salvo. De acuerdo, respondieron las dos chicas con voz cansada. Estaban seguras de que habrían estado bien sentadas allí y descansando, pero reagruparse era mejor ya que las dos habían tenido la suerte de estar a solo unos pocos pies una de la otra cuando aparecieron en esta mazmorra. Los tres chicos no presionaron a las chicas para que se movieran de inmediato. Les tomó unos minutos comprender lo que estaban haciendo y cómo habían luchado. Parecía que Grace e Isa habían aparecido en lugares muy pobres. Sí, estaban cerca una de la otra, pero inmediatamente se habían visto envueltas en una pelea entre las dos viciosas trampas para moscas. Era como si las hubieran dejado caer en una trampa. Pero cuando empezaron a caminar, el grupo empezó a notar que las enredaderas espinosas se iban desprendiendo cada vez más, especialmente a medida que se acercaban a las enredaderas espinosas más gruesas. Era una prueba de que toda la actividad y las peleas les estaban haciendo efecto. Además, las enredaderas espinosas más grandes no podían desprenderse y marchitarse como lo hacían las más pequeñas. Eso significaba que Debbie no estaba comiendo de las enredaderas pequeñas y débiles. Estaba usando su mordida helada y robando energías directamente del cuerpo principal de la bestia. También fue por eso que Clark pudo usar el análisis en la bestia correctamente por primera vez. No es que le gustara lo que estaba viendo.
Tengo un mal presentimiento sobre la bestia que está al final de esta liana. Deberíamos estar listos para una gran pelea. Si no puedes seguir el ritmo, detente. Como dije antes, al final de esto, la mazmorra se cerrará y nos obligará a salir de la entrada. Capítulo 600, el cuerpo principal de la bestia. Bestia que corta vides por la vida, ultra rara. La bestia de la vid que corta la vida recibe su nombre de las muchas espinas afiladas que usa para cortar todo lo que vive cerca de ella. Esto se debe a que prefiere un área cubierta de podredumbre y plantas en descomposición para alimentarse. Crece a través del contacto con cosas podridas. Sin embargo, también puede usar sus múltiples bocas de espinas para romper cosas en pedazos. Especialmente criaturas vivas que se pudrirán a un ritmo más rápido si se hace eso. El veneno que hay en sus espinas se conoce como veneno de descomposición. Puede acelerar el proceso de descomposición y hacer que las cosas se desmoronen a un ritmo más rápido, lo que es ideal para él. Para contrarrestar este veneno, a menudo se corta el área afectada antes de que se propague a los órganos principales. Es posible utilizar un antídoto, pero este debe crearse a partir de la misma bestia de la vid que aserra la vida y que causó el envenenamiento. Debido a que es tan poderosa y de rápido crecimiento, esta bestia es capaz de esclavizar a otras bestias de tipo planta que mutan en la zona. También se sabe que tiene flores que roban semillas de otras plantas y las obligan a mutar y convertirse en bestias vegetales únicas que no tienen más remedio que compartir sus nutrientes con ella. El tipo oscuro, veneno y tierra le permiten usar las habilidades relacionadas con el veneno y la descomposición de manera mucho más eficiente. Esto se ve en los ataques de aliento en descomposición que puede usar cuando enfrenta a sus presas con la boca. Sin embargo, debido a que es una bestia de tipo planta, está atrapado donde se desarrollaron sus raíces. No puede salir de esa área, por lo que le crecen enredaderas espinosas para extenderse y recolectar más nutrientes. En ciertos pantanos, esta bestia se vería controlada por los caimanes acorazados de pantano o por los urogallos de pico afilado. Ambos consumirían sus lianas, raíces o los frutos que produce cuando intenta extender su cuerpo más. Sin embargo, sin estos controles naturales, se sabe que esta bestia crece sin control. Los dientes que tiene en la boca son conocidos como materiales venenosos asombrosos. Se utilizan para crear armas con efectos de descomposición. Sin embargo, esto es temporal a menos que se reserve suficiente savia venenosa para empapar el arma con frecuencia. La bestia también crea densas bolas de raíces que son sorprendentemente puras de toxinas o venenos en descomposición. Son ideales para que las bestias más jóvenes obtengan una gran cantidad de nutrientes que les permitan crecer. Nada de lo que vio Clark fue bueno. Esta bestia tenía un tipo venenoso fuerte que se potenciaba aún más con el tipo oscuridad. Era bien sabido que las bestias de tipo oscuro más fuertes podían causar un efecto de putrefacción o descomposición con sus habilidades. Esto simplemente se debía al hecho de que muchas bestias de tipo oscuro también podían sacar a relucir las peores cosas. Independientemente de la extraña ciencia que todo esto creó, Clark sabía que los peligros eran muy altos. Si alguien de su grupo resultaba herido con este veneno, sería muy difícil contrarrestarlo. Uno de su grupo podría infectarse y perder una extremidad o la vida. Dejando esto de lado, todos podrían envenenarse si los bits usaran un ataque de aliento venenoso que esparciera su veneno en descomposición en el aire. Un solo aliento sin suficiente resistencia a tales ataques sería el fin de las cosas. Isa, la bestia que controla estas enredaderas, usará algunos ataques que se propagarán por el aire. Entre tú y Grace, tendremos que destruirla o quemarla. Si podemos encontrar a ella y a María, tendremos más posibilidades. Clark sabía que no podían confiar en esto. Todavía no estaba seguro de qué tan grande era en general esta mazmorra. No tenía idea de dónde podrían estar las otras dos chicas. Luego estaba Gerald, que seguía desaparecido. Tendremos que esquivar las enredaderas espinosas más grandes y asegurarnos de que podemos llegar al núcleo del cepellón. Cuando lo derrotemos, podremos tomar los dientes, el veneno y el cepellón como alimento. Pero por ahora, deberíamos preocuparnos por tener un ataque lo suficientemente fuerte para manejar esto. Debbie podría ser capaz de escabullirse y atacar el cepellón, tal vez.
Clark no anduvo con rodeos sobre los riesgos aquí. Fue muy claro con ellos. Reese y yo trabajaremos en cortar las vides. Mi compañero puede empezar a quemar su cuerpo también. Ralph tenía razón. Reese tenía la espada de acero espiritual como compañera. Con las energías únicas que podía controlar, debería poder cortar algunas de las vides espinosas más duras. Luego, con Ralph haciendo que su jabalí fundido derramara calor, podrían cambiar el lugar donde la bestia estaba cortando y crear una abertura. Entonces eso es lo que haremos. Isa y Grace pueden atacar desde larga distancia. Grace usará púas de hielo transportadas por el viento a menos que haya un ataque de aliento venenoso e Isa usará proyectiles de fuego para mantener el riesgo de veneno en el aire y hacer daño. Clark estuvo de acuerdo con todo mientras veían que las enredaderas más grandes cortaban los troncos de los árboles podridos. La imagen que todos vieron fue exactamente la que Clark había leído en el análisis del sistema. Se había despejado un gran espacio alrededor de una bola de escritura hecha de raíces y enredaderas. Se había arrancado un poco de madera podrida y las espinas la habían destrozado. El movimiento constante de cerrar y destrozar hizo que todos sintieran un escalofrío. Esta era una bestia que vivía para destruir un área entera. El color púrpura se fue haciendo más denso a lo largo de las enredaderas principales hasta llegar a la gran masa retorcida. Pero todos podían ver la forma de una gran cabeza redonda que se había formado unida a la mayoría de las enredaderas densas. Justo debajo de eso había una bola más pequeña que estaba formada por raíces que se hundían en el suelo para extraer agua y los nutrientes que se recogían en el estanque podrido sobre el que se encontraba. La gran bola de cabeza tenía múltiples bocas que no eran tan grandes como las feroces trampas para moscas que todos habían visto antes, pero estaban bien espaciadas y podían alimentarse de varias cosas a la vez. Una verdadera prueba de que esta bestia era capaz de comer constantemente incluso cuando estaba ocupada en un solo espacio. Tímido, acércate y ponle un cebo para que Debbie pueda acercarse sigilosamente y morderlo. Empezaremos a luchar también. Clark hizo un gesto con la cabeza a los demás. Shai había dejado caer a Grace para que pudiera atacar desde la distancia. Esto le permitió a Shai mover el cuerpo que había robado y dejar que las enredaderas venenosas salieran disparadas en un ataque. El ataque repentino de enredaderas que la bestia de enredaderas que cortaba la vida había controlado antes la sorprendió un poco. No estaba acostumbrada a los ataques de otras bestias de tipo planta. Si estuviera en su entorno natural, se enfrentaría a tales ataques a veces. Aquí, nunca fue atacada de esa manera. El movimiento de las enredaderas más grandes fue suficiente para permitir que Clark avanzara. Se separó de Reese y Ralph cuando una bola de fuego golpeó a la bestia. Esto provocó otra reacción de dolor y todas las enredaderas espinosas volvieron a moverse. Los tres chicos saltaron cuando una enredadera pasó por debajo de ellos intentando atacar lo que fuera que la estuviera atacando. Esto habría sido un mundo si el grupo no hubiera entrenado sus sentidos y habilidades de batalla. Tenían control sobre sus cuerpos. Todos esquivaron fácilmente un ataque tan obvio. Pero cuando Clark golpeó una enredadera, fue empujado hacia atrás. Apenas causó daño. A Ralph le pasó lo mismo, ya que había golpeado una enredadera de un grosor similar. Sin embargo, en el caso de Reese, se cortó un gran trozo de la enredadera, cortando la parte de la espina que estaba adherida a ella. Golpea donde crecen las espinas. Es más débil. La información fue muy bien recibida, ya que Clark cambió el lugar al que apuntaba para el siguiente ataque de su combinación. Así, descubrió que también había cortado una espina y abierto un agujero más grande en las vides. La savia sangrante estaba saliendo a borbotones, lo que hizo que la bestia retrajera aún más las vides. Justo cuando la bestia comenzó a respirar aire con la boca, una bola de fuego más pequeña la golpeó. Esto hizo que la cabeza grande que se estaba inflando se encogiera nuevamente y permaneciera del mismo tamaño. Isa estaba manteniendo un apoyo sólido mientras Grace enviaba picos de hielo más pequeños usando el viento de su compañero para distraer a las enredaderas más pequeñas que comenzaban a retraerse a medida que avanzaba la batalla. Lo mejor para ellos era terminar esto más temprano que tarde. Se acerca una enredadera enorme.
Ree los deseó mientras una enredadera enorme se desprendía del lodo y se arqueaba hacia arriba para caer sobre el lugar donde Ree acababa de atacar. La enredadera parecía lenta, pero era lo suficientemente grande como para causar un daño significativo si Ree no se movía. Sin embargo, no dudó en adoptar una postura lista para la batalla. Él mismo se había preparado para un ataque real y su compañero también sabía que podían manejar esto. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.